en la pantalla. Lo curioso es que comenzaste siendo una niña en la actuación. Y una de las cosas que me llama la atención, porque hemos seguido tu carrera desde el comienzo prácticamente, es que de niña te enfrentabas ya a monstruos de la interpretación. Y creo que ellos han sido tus mejores maestros. En Dancing Days no solamente estabas con Sonia Braga, que era una estrella internacional, sino con Joanna Fong, que era el monstruo de las actrices dramáticas de entonces. ¿Puedes recordar un poco este paso de adolescente como actriz de telenovela? Eu compreendo, mas não sei falar. Compreende, pero não puedo hablar. Olha, realmente, a televisão foi uma grande escola para mim. La televisión fue una gran escuela para ella. Tendo começado criança ainda, como você mesmo disse, eu tive grandes mestres. O primeiro deles, o meu pai, o ator Antônio Carlos, um comediante e, além de tudo, um ser humano incrível. Comenzó de muy niña y tuvo grandes maestros, como usted ha mencionado, y especialmente su padre, Antonio Carlos, un gran comediante y actor que la guiou. E depois, com os trabalhos que surgiram, fazendo programas humorísticos, criando tipos humorísticos. Con los programas que salieron después de índole humorística, creando personajes y tipologías humorísticas. También aprendió. Mas eu acho que, eu já falei isso em algumas entrevistas recentes, o tempo é a coisa melhor que pode acontecer para um ator. Ya lo ha dicho antes en algunas entrevistas, lo que ella cree es que el tiempo es lo que mejor le hace a un actor o actriz. No meu caso, só tem me ajudado. El tiempo solamente la ha ayudado en su caso. Eu tenho vencido minha timidez, foi uma coisa que me levou muito tempo para que eu conseguisse domá-la. Ha vencido su timidez y eso es algo que le tomó mucho tiempo para domesticar. E acho que isso se reflete positivamente no trabalho que eu tenho feito ao longo do tempo. Y es algo que se ve reflejado en el trabajo que ha hecho a lo largo del tiempo. Siguiendo en este tema de tu carrera en las telenovelas, que es lo que te convirtió en Gloria Pires, llega un momento en que interpretas un personaje decisivo para la fama, que es María de Fátima en Vale Todo. Es una novela que se sigue recordando. Pero al conseguir un éxito tan grande, también la actriz pasa a convertirse en una estrella y la estrella pierde privacidad. ¿Cómo empiezas a manejar esto de ser una actriz, pero también una figura pública casi sin privacidad? Essa questão da falta de privacidade, ela vem piorando com o tempo, né? Ese problema de la falta de privacidad está empeorando con el paso del tiempo. No início não era tão complicado, porque não existia internet, não era tão fácil você fotografar e colocar uma notícia de alguém que você gosta, como a internet possibilitou. Al principio no era tan complicado. Cuando no existía el internet no era tan fácil estar tomando fotos y ponerlas en noticias y divulgarlas, lo que posibilita la internet. E com isso, claro, vieram os paparazzi, né? Que isso é uma novidade no Brasil, isso não tinha antigamente. Y con eso vinieron los paparazzi, los fotógrafos, que no había eso antes en Brasil. Então isso eu fui aprendendo sutilmente, ao contrário do que acontece com os jovens que começam hoje na carreira e já tem que lidar com essa questão que é bastante complicada, né? Ella fue aprendiendo suavemente, al contrario de los jóvenes que comienzan y que ya tienen que enfrentar esa situación de inmediato. Gloria, nada, es un placer maravilloso. Así como cada uno de los personajes que he visto, tu presencia hoy
me genera una emoción muy grande, una admiración muy grande. Te hemos visto de heroína, de villana, de hija, de madre. Vaya hija que hiciste con Fátima. Te hemos visto de mujer rural, de época, de mujer contemporánea. Y evidentemente en tu caso, tu madre productora, tu padre actor, al parecer la vocación llegó temprano y de la manera más natural, la más probable. Pero volviendo un poco a lo privado de ti, ¿qué hace que hoy, que aquí ahora, Gloria sea actriz? ¿Desde qué lugar tú te acercas a visitar estos personajes y qué representan en tu vida, para ti como ser humano, ser actriz? Bem, é a realização de um desejo primário que eu mesma não sabia. Es la realización de un deseo primario que ella misma no conocía. Eu, no início, até os 14 anos, mais ou menos, eu sofri muito. Cada projeto, cada personagem que vinha para mim, havia uma mistura de desejo de realizar aquilo e um medo terrível. Al principio y hasta los 14 años inclusive, cada personaje que se le presentaba era un reto que le significaba mucho temor, mucho miedo, algo que tenía que enfrentar. E com o tempo, esse medo foi abrindo espaço para o prazer de estar em cena, para o prazer de contar aquelas histórias, o prazer de interpretar aqueles personagens, alguns até reais, né? Y con el tiempo, el miedo dio lugar al placer de estar en escena y de interpretar algunos personajes y poder disfrutar de ello. Algunos personajes que inclusive pertenecen al ámbito de la realidad. Bueno, tu visita, Gloria, coincide con otra visita realmente muy importante para este festival, que es prácticamente el Estado Mayor de la familia Barreto, que están aquí también como invitados especiales dentro del grupo de invitados de honor del Festival de Cine de Lima. Habíamos mencionado que tu primera película fue dirigida por Fabio Barreto y ahora la más reciente es dirigida por su hermano Bruno Barreto. Me interesaba, bueno, entre una y otra por supuesto hay más contactos, más relación de trabajo de Gloria Pires con la familia Barreto. ¿Qué ha representado esta familia real del cine brasileño en tu carrera para ti como actriz? Bem, a Lucy e o Luiz Carlos são realmente pessoas especiais. A família Barreto, eu tenho uma ligação especial com eles. Lucy y Luis Carlos Barreto son realmente personas especiales. La familia Barreto tiene una relación especial, significan algo particular para ellos. O Barretão, como nós chamamos, e a Lucy, são como os meus pais cinematográficos. E me deram o meu irmão espiritual, Fábio Barreto, que foi a primeira pessoa que me chamou para fazer cinema. E com ele fiz mais outros 2 projetos muito importantes também. Luis Carlos Barreto y su esposa Lucy son como sus padres cinematográficos que le proporcionaron además a su hermano cinematográfico, Fabio Barreto, que fue quien primero la llamó para realizar una producción cinematográfica y otros 2 proyectos en cine también. E agora, finalmente, tive a oportunidade de trabalhar com o Bruno. Claro que eu já conhecia o Bruno pessoalmente e, claro, pela fama dele, os filmes que ele fez, né? Ele é um diretor muito importante no nosso cinema e finalmente surgiu essa oportunidade de filmar com ele. Finalmente ha tenido la oportunidad de trabajar con Bruno Barreto, a quien ya conocía, por cierto,
y además porque conocía su obra y es un director importante y conocido en Brasil, y entonces tuvo la oportunidad de hacer esta última película. Esse tempo todo tem sido de projetos maravilhosos, convites maravilhosos, e eu sou muito grata a eles, e especialmente porque até hoje, né, estamos com esses laços de amizade que, no fim de tudo, eu acho que é o que vale mais a pena. Todo ese tiempo ha sido de proyectos, de invitaciones especiales que han representado una relación muy fuerte y que derivan en que se ha fortalecido la amistad, que es a fin de cuentas lo más importante de todo. Uno de los factores fundamentales en el éxito internacional que tienen las telenovelas brasileñas, aparte de los guiones y de los presupuestos de producción que son bastante importantes, es sin duda el nivel actoral que tienen. El nivel actoral. Yo le escuché una vez decir a un actor brasileño que, digamos, la clave está en que ustedes actúan en las telenovelas con el mismo rigor con que un actor actúa para cine o actúa en el escenario para el teatro. En tu caso personal, ¿hay establece alguna diferencia o cómo se produce el tránsito de la televisión al cine en términos de actuación? Olha, eu particularmente não faço a menor diferença entre estar no cinema ou na televisão. Ella no hace la menor diferencia entre estar actuando para el cine o para la televisión. A não ser, claro, as questões técnicas, né, que fazem essa diferença existir, né? Claro que no está tomando en cuenta las diferencias técnicas que son diferencias reales. E não tem nenhuma técnica especial, eu acho que é mesmo a forma como nós brasileiros nos manifestamos publicamente, né, com muita abertura, sem reservas, né? O brasileiro tem essa característica muito expansiva, né? Eu acho que isso é uma questão que acaba indo para a televisão, sabe? No existe ninguna técnica especial. Ella piensa que algo que marca la diferencia en la actuación de los brasileños es que por naturaleza son más expansivos, son más abiertos y se manifiestan con naturalidad, y esto se percibe en la actuación. E a parte também, uma questão que é bem diferente do cinema e da televisão é a quantidade de textos que a gente precisa decorar fazendo uma novela. Semanalmente é uma quantidade enorme de texto, que não acontece no cinema. Otra diferencia notable es la cantidad de texto que se tiene que memorizar para poder hacer una telenovela, que semanalmente hay una cantidad enorme de texto que tienen que memorizarse, que no existe en el cine. ¿Qué es lo que te hace elegir un personaje? Bom, em geral, a história dessa personagem, a história na qual ela está inserida, ou como coadjuvante ou como personagem principal, e essa história na qual ela está ali para contar. En general, la historia de vida del personaje, el contexto en el que está inmerso, con quién interactúa, quiénes son los secundarios o con quiénes está relacionándose, eso la lleva a elegir. Mas basicamente a história que vai ser contada. Básicamente la historia que se va a contar. ¿Y hay algún personaje en particular que haya retado tu propio ser y haya sido, digamos, difícil de interpretar? Hay personajes que duelen, hay personajes que cuestan y que terminan siendo grandes experiencias. ¿Hay alguno que tú recuerdes? Bom,
Eu diria que o primeiro filme que eu fiz, La primera película que hizo eu interpretava uma índia. interpretaba a una india, una indígena. Eu tinha 17 anos e eu não tinha nenhuma experiência fora da cidade. Tenía 17 años sin ninguna experiencia que no fuera urbana. E foi bastante complicado, porque naquela época, hoje existem os coachings, né, que são os profissionais que auxiliam os atores a adquirir as habilidades que o personagem demanda. Né? Y en esa época fue más difícil aún porque no existía lo que se conoce como el coaching, que es el apoyo a los actores en que les facilitan todo el conocimiento que necesitan para interpretar al personaje. E esse trabalho, essa personagem, eu criei só, sem apoio, sem esse apoio, sem saber se eu estava indo para o caminho certo, sem saber se aquilo estava crível o si era una cosa ridícula, ¿sabes? Y ese trabajo lo realizó totalmente sola, sin saber si lo que estaba haciendo iba a ser verosímil o si iba a ser totalmente ridículo. No sabía si estaba en la línea correcta. Eu procurei ler sobre o assunto, li o maravilhoso Darcy Ribeiro. Trató de leer sobre el tema, leyó al maravilloso Darcy Ribeiro, mas ainda assim não tinha um feedback, não tinha uma resposta de alguém que entendesse sobre aquilo para me dizer, olha, isso aqui está exagerado, ou isso aqui está faltando, aqui está pouco. Então foi muito difícil. Pero inclusive así no tenía nadie que le dijera, esto está exagerado, esto no es así. No había ningún apoyo que la guiara. Então, além da dificuldade, do receio de estar fazendo cinema pela primeira vez, com uma parte técnica totalmente diferente do que eu estava habituada na televisão. Né? Entonces, además del temor de estar haciendo cine por primera vez, de que la parte técnica fuera totalmente distinta del trabajo que había estado realizando antes, aí tinha também essa questão de eu não saber se eu estava fazendo direito aquela índia, né? Mas también el problema de no saber si estaba haciendo bien ese papel de la India. Mas eu apelei para os meus ancestrais indígenas, pero apeló a sus ancestros, a minha intuição y a su intuición e minha paixão y a su pasión. Hay muchos actores dentro de la audiencia. ¿Qué palabras tendrías para ellos? No un consejo, sino ¿qué les podrías decir desde tu propia experiencia al asumir retos? Eu diria para serem persistentes, para não pararem nunca de estudar, de Diría que ler fueran persistentes y que no dejaran nunca de estudiar. e ler principalmente, E de ler. que é o maior aliado de um ator. Assim, no Que meu es el caso, la lectura es el mayor aliado de tem sido meu maior actor, aliado. porque en su caso ha sido su mayor aliada, la lectura. E paciência, né?